El día de hoy vamos a resolver un problema de mecánica aplicada. El problema dice lo siguiente. El aguilón OA lleva una carga P y esta está sostenida por dos cables como se indica. Si se conoce que la tensión en el cable AB es de 732 newtons y que la tensión en el cable AC es de 500 newtons, determínese los componentes de cada cable. Bien. Como estamos en un tema nuevo que es equilibrio de una partícula en 3D, el método cambia un poquito entre 2D y 3D. Poquito, bastante. Primero que todo, pues toca analizar el eje que tenemos acá. Es un eje en el centro. Y tenemos que hallar entonces los componentes de las fuerzas o las tensiones que hay en diferentes cables. Sabemos que entonces vamos a identificar en el diagrama cuáles son las fuerzas que actúan. Actúa esta fuerza, que es pues P. Actúa esta fuerza AC y esta fuerza AB. Estas dos fuerzas actúan sobre este aguilón. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Sabiendo que solamente tenemos medidas en milímetros, no tenemos ningún tipo de ángulo y estamos trabajando en 3D. Pues bien, lo que tenemos que hacer básicamente es fabricar un vector auxiliar que nos dé la dirección de estos dos vectores o de cada uno de los vectores, porque no sabemos la dirección, no sabemos el ángulo que está acá o el ángulo que está acá, solamente las medidas de ciertos puntos específicos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector que nos pueda dar la dirección para sacar nuestro vector que necesitamos. Vamos a sacar un vector auxiliar con los puntos que nos dan. Este obviamente va a ser más largo, pero por eso tenemos que encontrar este. Entonces vamos a hallar los vectores auxiliares primero que todo. ¿Cómo vamos a hallar esos vectores auxiliares? Sabemos que tenemos diferentes puntos, entonces vamos a crear un vector de este punto a este punto y vamos a crear un vector de este punto a este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente buscando la coordenada de cada punto. La coordenada de llegada del vector, de llegada, y una de salida. De salida. Perfecto. Entonces, solamente con coordenadas en 3D. Ya sabemos que las coordenadas en 3D son tres componentes, ¿no? X, Y y Z. O en vectoriales, y JK. Entonces, vamos a analizar. ¿Cuál es la salida? ¿De dónde empieza el vector? Hacia acá, ¿no? Hasta acá, en este punto, en el punto A. ¿Qué coordenadas tenemos en el punto A? A ver, en X tenemos 960 milímetros. En la salida donde empieza el vector, 960 milímetros, ¿cómo? Ahora en Y, vamos a ver en qué componente. La Y está para arriba, está en 0 milímetros. Siguiente componente, en Z, ¿dónde está? Este es el eje Z. Y no se mueve, está en el centro, así que 0 también. La llegada. Ya tenemos la salida, que es la cola del vector. Ahora falta la cabeza. La cabeza del vector que está aquí. La llegada. A ver, identificamos en X. X es aquí. Está en el centro en X, así que es 0. Y son 700. No, en Y, arriba, son 500 milímetros. Ups, eso, ¿sí? 500 milímetros. Y en
Z, tenemos, este es el eje Z, y tenemos 720 milímetros, pero ojo acá, estos son ejes positivos, o sea, los que nos están mostrando la imagen. Cuando pasa a este punto, que es el punto 0, pasa al otro lado, o sea, este es Z positivo, este ya es Z negativo. Entonces son 720 milímetros, pero negativos, porque va hacia el otro lado. Milímetros, perfecto, ya tenemos las componentes de nuestro vector. Bien, ya con esto tenemos nuestro vector. Lo que vamos a hacer es, para hallar nuestro vector, tenemos que restarle, tenemos que a la llegada restarle la salida. Entonces, para hallar nuestro vector de AC, aquí ponemos esta flechita que quiere decir un vector, y vamos a la llegada, restarle la salida. Pues bien, lo vamos a hacer. AC es igual, tuki rápidamente, una resta sencilla, 0 menos 960 milímetros, que son menos 960 milímetros, pero como es un vector, ya es un vector, entonces le ponemos la componente en Y, porque estamos trabajando en X. Ahora vamos a trabajar en Y y luego vamos a trabajar en Z. Y, a ver, llegada 500 menos 0 más 500. ¿Más 500 en qué? En J. Entonces, J, tuki. Y llegada menos 720 menos 0 son menos 720. ¿En dónde? En K. Perfecto, ya tenemos nuestro vector con el que nos vamos a guiar. ¿Qué más necesitamos de ese vector? Necesitamos la magnitud de ese vector para poder calcular la dirección del vector que queremos. La magnitud del vector, ¿cómo se saca? Simplemente, a ver, esto, la magnitud se pone con este símbolo y simplemente es sacarle raíz cuadrada a menos 960 al cuadrado más 500 al cuadrado menos 720 al cuadrado. Básicamente a cada componente lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada. ¿Eso cuánto nos da? Si lo hacemos en la calculadora rápidamente, nos da un total de 1300. Eso no tiene unidades, así que vamos a seguir. Ya con estos dos, lo que vamos a hacer es cómo sacamos la magnitud de nuestro vector, nuestro nuevo vector con nuestros nuevos puntos. Lo que vamos a utilizar es el vector unitario para poder hallar nuestra magnitud. Este vector unitario va a ser hasta aquí. Estos van a ser nuestros vectores unitarios. ¿Y cómo vamos a hallar este vector unitario? Sencillo. Entonces, vector unitario, vamos a poner acá vector unitario. Bien, nuestro vector unitario, primero el símbolo es así, va a ser igual a nuestro vector que acabamos de hallar sobre la magnitud del vector. Aquí, entonces aquí hace. Entonces, básicamente a cada componente lo vamos a dividir entre su magnitud. Entonces, básicamente vamos a coger menos 760 y dividido en 1300. Ahora más 500 sobre 1300 menos 720. Me faltó acá la J.
la K sobre 1300. Si cada componente lo hacemos en la calculadora, nuestro vector unitario nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría menos 0,738. Como es nuestro vector unitario, siempre tiene que dar entre 0 y 1, no puede dar más que 1, si no pues está mal. Entonces la componente ni más 0,384 en J y menos 0.553 en K. Simplemente lo hacemos en la calculadora y nos dan estos valores. Ya tenemos nuestra magnitud, o sea, nuestra dirección del vector. Ya sabemos cuál es la dirección de este vector, pero no tenemos la magnitud. Puede ser, ya tenemos la dirección, pero puede estar acá el vector, puede estar acá, puede estar acá. Por eso nos dan la fuerza, que es nuestra magnitud. A ver, como estamos en AC, es de 500 newtons. O sea, que la tensión o la fuerza, vamos a hacerlo en rojito, la tensión en AC va a ser igual a, ¿qué va a ser? Al vector unitario que acabamos de hallar por su fuerza, o la tensión, TAC. Perfecto. Entonces simplemente vamos a multiplicar lo que nos dieron acá, que son 500 newtons, por cada uno de nuestros componentes. Entonces son ¿cuántos? 500 newtons. Entonces TAC es igual a menos 0.77 ni por 500 newtons, nos da que es menos 369 ni. Ahora más 0,384 por 500 newtons nos da 1,92 en J menos 553 por 500 newtons nos da que es menos 276.5 en K. Perfecto, ya tenemos la componente de nuestro primer vector. Ya sabemos, ya hallamos nuestro vector que queríamos. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con este. Solamente con los componentes de cada cable. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero con el otro vector. Con este vector de acá. El vector P es más sencillo, más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo mismo. Vamos aquí, vamos a tener esto y vamos a hallar ahora la tensión. ¿Cuál es el siguiente? En AB. En AB. A ver. AB. Perfecto. Entonces, ya sabemos, fabricamos un vector que va entre ciertas coordenadas, entre ciertos puntos, a la misma dirección que el vector que necesitamos, y sacamos las componentes, los punticos. Entonces tenemos una llegada, una salida, y miramos entonces. Como las dos fuerzas están actuando, o sea, su cola está en el mismo aguilón y están en el mismo punto, pues va a ser la misma salida. Entonces vamos a ver el negro. Entonces sabemos que es 960 milímetros, coordenada y en 0 y coordenada en x0. ¿Qué más? En la llegada sí cambia,
sabemos saber que estamos en el eje X, vemos que está en el centro, o sea, eso quiere decir que está en 0. Tenemos 0. ¿Qué más tenemos por acá? En Y, que es hacia arriba, tenemos 580 en el cuadrante positivo. Entonces 580 mm. ¡Ay! Perdón, a ver, esto por aquí. Lo hacemos por acá. Listo. Y la componente en Z es hacia acá. Positivo son 480 milímetros. Ok, entonces son 480 milímetros. Perfecto. Ya tenemos nuestros dos puntos. Fabricamos nuestro vector y hallamos el vector. Básicamente lo mismo. AB. Vector. Lo que tenemos que hacer es restar la llegada menos la salida. Entonces nos da que 0 menos 960. Entonces da 960. Menos 960. Recuerden, 0 menos la salida. Esto es una componente en I. Coma. O bueno. La llegada 580 menos 0 son más 580 en J. Y la llegada 480 milímetros menos 0. O sea que es más 480 en K. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar su magnitud. Su magnitud de ese vector. Entonces AB. Y vamos a hacer una raíz cuadrada. Ahí una raíz cuadrada. Así. Entonces menos 960 al cuadrado más 580 al cuadrado más 480 al cuadrado. Perfecto. Y esto como resultado nos da, corremos un poquito por acá, nos da que es aquí en verde, en rojo, en azul, aquí 1220. Esto no tiene unidades, así que perfecto. Ya tenemos nuestra magnitud. Lo que tenemos que hacer es ahora hallar nuestro vector unitario. Entonces vector unitario. Perfecto, entonces ya sabemos que el vector unitario es igual a nuestra componente en B, bueno, nuestro vector en B sobre la magnitud de ese vector. AB y eso, perfecto, ahí está. Ya sabemos que, a ver, escoger menos 960 en I sobre su magnitud, que es 1220 más 580 en J sobre 1220 más 480 en K sobre 1220. Haciendo todo, cada uno de los componentes en la calculadora, nos da que el vector unitario es igual a menos 0,787 en I más 0,475 en J más 0.393 en K. Perfecto, ya lo tenemos nuestro vector unitario. Ahora, ¿qué nos falta? Solamente es multiplicarla por su fuerza.
ya como lo dije antes. Entonces la fuerza o la tensión en AB va a ser igual a su vector unitario por la tensión que nos dice el problema, que es AB. Perfecto, entonces vamos a multiplicarlo con, a ver qué tensión nos dicen, 732 newtons. O sea, cada componente lo vamos a multiplicar por 732 newtons, y esto nos da aquí la tensión AB va a ser igual a menos 533 por 0.84 Ni más 347.7 en J más 287.676 en K. A ver, lo corremos por aquí y K. Perfecto. Ya tendríamos nuestras componentes vectoriales de cada magnitud, de cada tensión. Pero nos falta P, aunque no lo dice en el problema, solamente dice determine las componentes de cada cable. Sabemos que también es una fuerza que actúa, que es P. Esto simplemente se haría sencillamente, sabiendo que es una P va hacia abajo, no sabemos cuál es, pero simplemente decimos que P va a ser igual, como va hacia abajo, actúa hacia abajo, y nuestro eje coordenado Y en la parte superior y va hacia abajo de este eje, entonces sería en J, en una componente vectorial. Simplemente vamos a decir que P, que es la fuerza que no sabemos, por J. Sabemos que existe una fuerza en J y en negativo, porque va pues al lado contrario de nuestro eje coordenado. Entonces menos P por J. Esa sería la otra componente vectorial de nuestra fuerza. Y con eso concluimos el problema. Espero que les haya gustado.